Bienvenidos a una nueva clase de Anato Online, el lugar donde van a aprender anatomía de forma completa, sencilla y didáctica. Recuerden que les recomiendo seguir las clases con el libro El resumen del resumen. Nuestro libro resumen donde tenés toda la materia en 80 páginas, con todo lo necesario para memorizar mucho más rápido, reglas mnemotécnicas, esquemas simples, cuadros sinópticos y mucho más. Conseguilo en el link de la descripción. Riñones. El riñón es un órgano par que se encarga de generar orina, ¿sí? Filtra sangre, fabrica orina y esa orina la manda por los uréteres hacia la vejiga. ¿Qué tenemos que saber del riñón? Que tenemos uno derecho y uno izquierdo y que el derecho está una vértebra o dos vértebras más abajo que el izquierdo. ¿Por qué? Porque acá tenemos al hígado, que el hígado ocupa más lugar del lado derecho y eso hace que el derecho quede un poquito más abajo. Bien, es casi imperceptible, pero es una pregunta que suelen tomar bastante. Bien, por encima del riñón tenemos las glándulas suprarrenales, que después vamos a estudiar bien de qué se tratan, pero que no tienen nada que ver con el sistema urinario. Y tenemos que saber que el riñón está envuelto por unos tabiques de tejido conectivo que se llaman el que pasa por delante, tabique prerrenal, y el que pasa por atrás, tabique retrorrenal. Entonces tenemos un tabique prerrenal y un tabique retrorrenal. Estos tabiques se unen tanto arriba como abajo del riñón, ¿sí? Y después envuelven a la glándula suprarrenal, también por anterior y por posterior. Se unen y se insertan al diafragma. Entonces estos tabiques son los encargados de mantener al riñón en su lugar, ¿sí? Obviamente pasa de los dos lados. Bien, ¿qué más tenemos? Vamos a tener que el riñón está irrigado por una arteria que es la arteria renal. La arteria renal habíamos estudiado que es rama de la aorta, ¿no? Entonces tengo la arteria renal izquierda y la arteria renal derecha. Pregunta de examen muy común es ¿cuál de las dos arterias renales es más larga? Acá vemos claramente que es más larga la derecha. ¿Por qué? Porque la aorta está a la izquierda, entonces es más cercano el riñón izquierdo. Bien. Después tenemos además que la sangre utilizada por el riñón vuelve a la vena cava inferior a través de la vena renal, de las cuales tenemos la izquierda y la derecha. Y acá también les pueden preguntar qué vena renal es más larga la vena renal izquierda porque la vena cava queda a la derecha, justamente, ¿no? Recuerden entonces que las venas renales son afluentes de la vena cava inferior. Y no sé si se acuerdan, pero acá íbamos a tener naciendo la mesentérica superior, que es un detalle que le formaba el compás aórtico mesentérico a la renal. ¿Se acuerdan? Si no se acuerdan de esta, vuelvan a ver la clase de venas, por favor. Bien, otra característica entonces que difiere una vena renal de la otra, la una es la longitud. Otra es que la vena renal izquierda está debajo del compás aórtico mesentérico. Y la tercera, y atención con esta por favor, la vena renal izquierda tiene como afluente, o sea, desemboca en ella, una vena que es la gonadal izquierda, que se llama ovárica en la mujer y espermática en el hombre. Ahora, ¿de quién es afluente la gonadal derecha? De la vena cava inferior, ¿sí? Y esto lo preguntan un montón. Entonces, no es que la gonadal izquierda desemboca en la renal izquierda y la gonadal derecha en la renal derecha. No. La gonadal izquierda en la renal izquierda y la gonadal derecha en la vena cava inferior, ¿sí? Entonces esas son las tres diferencias entre las venas renales. La longitud, que la izquierda pasa por el compás aórtico mesentérico y que la izquierda tiene como afluente a la gonadal izquierda. ¿Bien? Bueno, ¿qué otra cosa tenemos que estudiar? Tenemos que saber que la arteria renal
cuando llega al riñón, se divide en dos ramas terminales. Entonces tenemos la arteria renal llegando al riñón, se divide en una rama que se llama prepiélica y en una rama que se llama retropiélica. Ahora, ¿qué significa prepiélica y retropiélica? Bueno, ustedes tienen que saber que al riñón le llega sangre por una arteria, que es la arteria renal, la filtra y saca sangre por una vena, que es la vena renal. La filtra y que fabrica orina, ¿no? Sabemos que el riñón es el encargado de fabricar la orina. Ahora, el riñón tiene adentro muchas unidades que habrán estudiado en histo. Tenemos los cálices renales, las pirámides, bla, 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 no nos importa. Y todo esto confluye en una estructura que se llama pelvis renal. De la pelvis va a estar naciendo el uréter. Entonces, cuando hablo de retropiélica y prepiélica, ¿a qué me refiero? A la pelvis, ¿sí? Ya que estamos, les comento que pelvis renal más arteria renal más vena renal forman el pedículo renal. Que no están en cualquier orden, sino que están de anterior a posterior VAP. La vena es el más anterior, la arteria está en el medio y la pelvis es lo más posterior. ¿Sí? Ese es el pedículo. Bien, entonces volviendo a la arteria, si acá está la pelvis renal, me queda una rama prepiélica que pasa por delante de la pelvis y una rama retropiélica que pasa por detrás de la pelvis. Entonces así me queda una cara anterior del riñón, a donde va a estar la arteria prepiélica, y una cara posterior del riñón, es el mismo riñón dado vuelta, donde está la arteria retropiélica, ¿no? Estas arterias son las que van a formar la segmentación renal. Entonces, chicos, les dije que había 3 segmentaciones que nos iban a importar. La pulmonar, que se daba gracias a los bronquios fuentes. La hepática, que se daba gracias a la vena porta. Y la renal, que se da gracias a la arteria renal. ¿Sí? La arteria renal que se divide en prepiélica y en retropiélica. La prepiélica se va a dividir en 4 ramas terminales y la retropiélica en 3. Y así se van a originar 4 segmentos en la cara anterior del riñón y 3 segmentos en la cara posterior del riñón. En la cara anterior los segmentos llevan los números impares y en la cara posterior los segmentos llevan números pares. Y los nombres de los segmentos son súper fáciles. Ustedes tienen que saber que si está en el extremo se llama polar y que si esté en el medio se llama medial. Después tienen que aclarar si está en la cara anterior o en la cara posterior y si está arriba o abajo. ¿Sí? Si se acuerdan de este cuadrito, entonces fíjense que es fácil. Por ejemplo, el 1 está en un extremo, así que es polar. Está en la cara de adelante, así que es antero. Y está arriba, así que es superior. Entonces, el 1 se llama polar antero superior. El 2 también se llama polar, pero es póstero superior, porque está atrás. El 7 también se llama polar y es antero, porque está adelante, inferior, porque está abajo. Y el 6 es polar, póstero, inferior. Bien, así se llaman los polares. Y después, el 4 es medial, posterior.
El 3 es medial antero superior porque está arriba y el 5 es medial antero inferior. Y fíjense cómo así tengo toda la segmentación renal. Y esto es lo que tienen que saber de riñón entonces. Ubicación en el retroperitoneo, cómo se irriga, cómo sale la pelvis renal, cómo está formado el pedículo y cuál es su segmentación. Recuerden también los tabiques. Algo importante es cómo se inerva. La inervación solamente les voy a decir que está dada por el plexo solar, como todos los órganos abdominales que están inervados todos por el plexo solar, pero esto después lo vamos a ver un poco mejor en la clase de inervación autónoma.